Baltasar, segunda parte. Fue en busca de las manos de su hermano Joaquín, quien lidiaba con la ferocidad de la bestia. Por un instante, Baltasar pasó por debajo del vientre del animal encarnizado, quien inmediatamente saltó una y otra vez, dejando a Baltasar en medio de las patas traseras del animal. La yegua, colerizada al sentir la amenaza latente, lanzó un zarpazo como un brinco de pescado, dejando a Baltasar tendido en medio de la tierra revuelta por las pisadas de la yegua. Baltasar quedando flotando en medio de un zumbido y veía cómo todo dentro de su cabeza se inundaba de una tiniebla que le dejaba escalofríos. El tiempo se había detenido y no podía entender si aquello que estaba viviendo era un sueño. No sentía dolor, pero algo helado le recorría todo el cuerpo y lo arrastraba sin ninguna compasión a un rincón oscuro, donde la ausencia de la luz le quemaba las entrañas. Baltasar permaneció en cama durante 2 semanas. Su cuerpo helado e indefenso no comprendía en qué tipo de laberinto se encontraba. Apenas pensaba en la muerte. Aquello más bien era un profundo sueño. A la semana cumplida, Baltasar finalmente abrió los ojos y todo su alrededor sollozaron de alegría. Pero su mirada perdida y desorientada alertaron a Elvira, quien lo había vigilado durante los días en cama. Sus ojos desorbitados y completamente alejados de la realidad daban la sospecha de lo que finalmente estaba por acontecer. Los colores que alguna vez cruzaron por sus ojos se fueron destiñendo, degradándose hasta llegar a una tonalidad imposible de distinguir. Ese cambio abrupto se desbordó por la vida apenas floreciente de Baltasar. Con los días se fue apagando la luz del mundo. La belleza de los colores se fue diluyendo. La nitidez se fue transfigurando en un tono grisáceo que se expandía sigilosamente por los recuerdos aún nítidos de los días que había dejado atrás. La pérdida de la vista lo condenó a vivir en un mundo oscuro y sin vida. El gris de las tardes y los colores intensos de la ciénaga se apagaron para no volver. Se negaba a creer que todo a su alrededor se resumía a tinieblas. Baltasar pensaba que aquello por lo que estaba pasando era como estar suspendido en medio de la nada. Un mundo ajeno se había posado delante de él y le había negado rotundamente el derecho mismo de reconocer las cosas y cómo éstas se iban cambiando con el tiempo. Baltasar se convirtió en un ermitaño en los primeros años de ciego primerizo. Se negaba con una terquedad colérica a que le indicaran el camino. Era de no creer cómo todo en un segundo se había puesto patas arriba. Y todos los colores que alguna vez reconoció se fueron destiñendo al compás insoportable de un tiempo abrupto e insostenible. Era una vida distinta. Incluso llegó a pensar que había nacido nuevamente, pero ahora era totalmente diferente. Tan diferente que sentía que estaba atrapado en un cuerpo extraño, irreconocible para sus sentidos. Los recuerdos de antes no coincidían con los engranajes de los días que estaba viviendo. Se condenaba a un bastón rústico de roble, el cual sostenía como si fuese lo último que existiera en el mundo. Tanto así que se aferró a él con una voluntad de perro obediente. La desesperanza se fue alimentando cada día, pero la terquedad fue mermando con el paso del tiempo. Se fue adaptando a la nueva vida, a su nuevo mundo. Sus sentidos se fueron agudizando. El oído y el tacto se fortalecieron como un animal que se adapta a un nuevo ambiente. La vista, ese sentido traicionero y desconsiderado, pasó al traspatio de las cosas desechables y se amoldó tanto que pudo desarrollar una capacidad de ubicación fascinante. Se movía tan natural que puso entredicho la importancia del sentido de la vista. Se volvieron tan sensibles sus otros sentidos que pudieron suplir el cómo desplazarse ahora. En medio de aquella lodosa realidad
de la que estaba condenado para siempre. Los años fueron pasando y con ellos los desafortunados achaques de la vejez. La cereza que le faltaba al pastel, pensaba Baltasar entre sus adentros. Esta avalancha de desafortunados acontecimientos próximos a venir lo acorralaban en el ocaso de su vida, en los pasos milimétricos que debía dar hasta llegar al culto del domingo se fueron borrando. Una especie de cataclismo se desparramaba sobre los cálculos rigurosos de cómo moverse. De acuerdo a las voces de la gente en la calle o la milimétrica sensación que se le subía por la punta de los pies al vibrar la tierra por culpa del remolino causado por alguna parranda descomunal. La memoria también se fue desvaneciendo como un día se les fumó la vista. La nada cuantificable de la vida se fundía en su memoria y lo dejaba aún más suspendido en el hueco mismo de la soledad, que lo condenó a una locura senil de la que nunca escaparía jamás. Fin.